Sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer encuentro de economías creativas de la región de Ñuble. Este es el punto de partida para el desarrollo y fomento de políticas públicas para este sector en Ñuble. Se trata de una importante instancia de vinculación intersectorial para los agentes de la región, como parte del Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa. Saludamos a los dueños de casa, que nos acogen en este primer encuentro de economías creativas CECAL-UTEC, e invitamos a su director de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, señor Pedro Pablo Rojas García, a que nos entregue su saludo de invitación. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Un saludo cordial a quienes organizan esta actividad, a la Seremi de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, a la Escuela de Emprendimiento Creativo Cultural, la COPELEC. En nombre de la Universidad de Concepción es muy grato recibirlos en el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos para desarrollar este primer encuentro de economías creativas de la región de Ñuble. Voy a llevar al contexto más de la universidad, para eso expandirlo al área que ustedes van a estar conversando durante estos 2 días. En el contexto actual en que vivimos, nuestro entorno requiere nuestro ingenio para elaborar procedimientos en el ámbito educacional, social o productivo, entre otros, por cierto, que permitan dar soluciones a demandas reales, concretas que requiere la sociedad. Y es indudable que esto debe estar conectado, como bien se menciona, interrelacionado con el área cultural. El rol que nos compete como institución de educación superior para tributar a la generación de nuevos conocimientos que evolucionen en una aplicación práctica, en una aplicación interdisciplinaria que responda a estas demandas de la sociedad, es generar las condiciones y oportunidades necesarias para que cada estudiante, administrativo, docente, extrapole esto a los trabajadores, a todas las personas que componen la sociedad, generar esas condiciones y oportunidades para que expresen su máximo potencial. Para ello es sumamente necesario reconocer las capacidades de cada persona, sus competencias, sus habilidades, y esta tarea debe desarrollarla indudablemente un líder. Aquí quisiera detenerme con un ejemplo para esto, porque estas iniciativas requieren de un liderazgo, y ese liderazgo yo lo vinculo con la persona que es capaz de detectar cuáles son las capacidades que tiene su entorno. Por ejemplo, algo bien particular dentro de la academia, cuando desarrollamos las tesis de pregrado para los estudiantes en un grupo de 1000 laboratorios, alrededor de 5 estudiantes estaban participando en un tema determinado. Y había algunos que llegaban temprano, otros que llegaban después del mediodía y otros trabajaban en la noche. Entonces, si yo establecía un esquema en que todos llegaran por favor temprano para comenzar con las actividades, es indudable que no iba a dar las oportunidades necesarias para que cada uno expresara su potencial, porque el que trabaja en la noche no trabaja bien en la mañana. Por lo tanto, yo creo que eso también requiere, pues, parte de la innovación, de dar esas oportunidades, esos espacios, para que ese líder sea capaz de detectar cuál es el entorno en el cual esa persona puede expresar su potencial. En consecuencia, reconociendo las capacidades, dando las condiciones para que se pueda expresar ese potencial, estaremos contribuyendo a generar un ambiente propicio para la creación en los diversos ámbitos. Para que esta creación sea sustentable, es indudable que se requiere necesariamente de un marco regulatorio que permita fomentarla. Sin duda que el conocimiento de casos exitosos de emprendimiento relativos a las economías creativas será el estímulo inicial para encantarse con este hermoso desafío de mejorar nuestro entorno, especialmente con iniciativas que deben nacer, fortalecerse y desarrollarse considerando las particularidades de nuestro territorio regional, para luego expandirlas al país y al mundo. Y eso le da una potencia y una fortaleza enorme cuando nosotros reconocemos cuáles son nuestras particularidades, qué condiciones son específicas de nuestra región que no están en otro lugar, y por lo tanto nos da una fortaleza enorme para poder desarrollarlas y eso entonces expandirlo hacia el país y hacia el mundo.
El potencial que tenemos como regiones aún no lo podemos dimensionar por lo enorme que es. Y todas las iniciativas que se emprendan deben contribuir al bienestar de las personas, contribuir a su felicidad. Una sociedad feliz florece en armonía en todas sus áreas. Muchas gracias, que tengan éxito. Muchas gracias, don Pedro Pablo Rojas, director del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. Con importantes casos de éxito, la programación estará dividida en dos momentos. Por la mañana contará con paneles y conversatorios sobre herramientas de emprendimiento creativo y sostenible, modelos colaborativos y de asociatividad, además de ejemplos exitosos de innovación en el sector del arte y la cultura. Por la tarde se realizarán workshops que beneficiarán a un centenar de personas. En nombre de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, queremos invitar a la encargada de Fomento, Pilar Saavedra, para que nos entregue su saludo. Buenos días a todos, gracias por venir. Tal como se mencionó en la introducción, este encuentro tiene por objetivo fomentar el conocimiento y la profesionalización de emprendimientos creativos y culturales de Ñuble, es decir, sembrar las bases para una forma distinta de economía, una economía creativa, pero no menor ni menos válida, ya que esta genera el 2,2% del PIB nacional, superando la pesca y fruticultura. Además, aporta valor de identidad a otras exportaciones tradicionales como el vino y, por qué no decirlo, nuestra artesanía, entre otros productos. Genera además un 6% de trabajo con más de 510.000 trabajadores creativos en el país. Lo más importante es que son una oportunidad de diversificar la matriz productiva, mirando desde la explotación de los recursos naturales a la generación de riquezas desde el talento. Es porque vemos la importancia de fomentar e impulsar el talento creativo que enfatizamos el rol de los sistemas colaborativos en la producción artística, así como en la lógica de cooperación intersectorial característica de este sector, siendo estos los ejes que rigen este primer encuentro de las economías creativas de la nueva región de Ñuble. Este encuentro responde a la necesidad y demandas surgidas en distintos sectores y áreas culturales de nuestra región, y está pensado desde un enfoque territorial, donde además entendemos la necesidad de formular un plan de desarrollo a partir de nuestra realidad y su diversidad en la planificación sectorial, intersectorial y de colaboración público-privada, para así contribuir a descentralizar las decisiones políticas locales en torno a la economía creativa, generando medidas de fomento al sector coordinadas desde el territorio. Este plan se llevará a cabo durante este encuentro, desde un trabajo mancomunado entre distintas seremis y secretarías, como también agentes del sector privado, y esperamos que el resultado de este trabajo pueda definir las brechas y prioridades para el diseño de un plan regional de fomento a la economía creativa, que busca hacer del sector creativo un motor de desarrollo social, cultural y económico para la región. Esperamos que disfruten de estos 2 días llenos de conocimiento y experiencias, donde además tendremos la primera feria de artesanía regional, con gran presencia de la mayoría de las comunas, cerrando este primer encuentro con un concierto de arte sonoro en la explanada de los edificios públicos. Una vez más, reforzando la idea de que a través de la cultura se puede vivir y de manera feliz. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Ella ahora es la encargada de la unidad de fomento de nuestra seremía en la región de Ñuble, Pilar Saavedra. Hoy, lamentablemente, no nos pudo acompañar la seremi María Soledad Castro Martínez, pero desde donde ella se encuentra nos ha enviado un mensaje y un saludo para todos ustedes. Hola, buenos días. Quiero dar la mayor bienvenida al primer encuentro de economías creativas de Ñuble. El día de hoy no me voy a poder acompañar porque me encuentro en la ciudad de Paraíso, en un encuentro nacional de Serie de Cultura. Mañana los acompañaré y espero que la jornada de hoy sea muy próxima. Se encuentra ella en labores administrativas, en una reunión de secretarios regionales a nivel nacional en la capital. Bueno, continuando, queremos recordarles que paralelamente a los paneles y talleres en la explanada de los servicios públicos, en el edificio de Intendencia, suena bonito, se realiza la primera Feria de Artesanía de Ñuble,
la que también es parte de este encuentro de economías creativas. La feria, con representación de 18 de las 21 comunas de la región de Ñuble, están ahí presentes. Así comenzamos. Este es el primer encuentro de economías creativas. Bienvenidos. Ahora queremos invitar a Johannes Borges Horn. ¿Conoce bien? No. Bueno. Quien nos conversará sobre la asociatividad como construcción de valor creativo. Johann Borges es periodista, gestor cultural, vicepresidente de la Asociación Gremial de Industrias Creativas de Concepción, editor de la revista Mocha Literatura a Pulso y director del Centro de Creación de Concepción, CEDRES. Desde su labor gremial colaboró a instalar el sector de las industrias creativas en la institucionalidad pública y privada en la región y ha desarrollado el modelo de autogestión y sustentabilidad de CEDRES. CEDRES, Centro de Creación de Concepción, es un espacio creativo de trabajo creado en el año 2015, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Concepción y la Asociación Gremial de Industrias Creativas. Es un edificio de 4.000 metros cuadrados que cuenta con salas y talleres en la que se incuban 30 proyectos creativos y culturales que incluyen, entre otros, compañías de teatro, de danza, colectivos de artes visuales, talleres de diseño industrial y manufactura de modelos de madera, cerámicas y metales, taller de escenografía, un espacio de cowork y una huerta comunitaria. La comunidad CEDRES integra a más de 300 creativos de diferentes disciplinas y se gestiona en un modelo mixto de autogestión sustentable. Con ustedes, Johann Borges. Gracias, Mario. Hola, buenos días. Buenos días, agradezco la oportunidad de ser invitado al primer encuentro de economía creativa de la nueva región de Ñuble. Es una gran alegría, me cambió las matemáticas, porque para mí 8 por 2 era 16, y ahora 8 dividido por 2 es 16. Éramos la octava región y ahora son la región número 16. Así que los felicito en este empeño que tienen de levantar este territorio. He venido hoy a compartir con ustedes una experiencia que hemos venido construyendo desde 2010 en Concepción y que tiene que ver precisamente con eso, cómo nos paramos frente al centralismo, que en el caso nuestro lo vivimos siempre desde Santiago y en el caso de Chillán lo vivió siempre respecto de Concepción. Cómo nos paramos frente a ese centralismo y inventamos en el territorio donde estamos el sueño que queremos vivir, la vida que queremos vivir. Y para eso he preparado una presentación donde les voy a mostrar lo más gráficamente posible cómo ha sido esta experiencia. Esto partió casi por casualidad. Yo comencé en 2010, fui invitado por un amigo a integrar un equipo que producía en Concepción el Festival Internacional de Teatro Amigo. Y como tal, formamos una productora de teatro. Y nos costaba bastante el enganche con las autoridades. Entonces nos empezamos a dar cuenta que a otros colegas que trabajaban en otros rubros les pasaba lo mismo y decidimos formar una asociación gremial. Y esta asociación gremial fue capaz, en estos últimos 8 años, de cambiarle la cara y la cabeza a esa ciudad. No sola, por supuesto, con muchos aliados, pero fue el catalizador, esta asociación gremial fue el catalizador de un proceso económico y político que le cambió el espíritu a la ciudad. Entonces, vamos con esta presentación. Aquí lo que vemos en esta primera lámina es una compañía de teatro que está trabajando, está comenzando una función, se están tomando de las manos porque van a salir en esa micro a presentar su obra de teatro a la ciudad. Este es un espacio creativo, entonces nada se puede hacer como se había hecho antes. Todo hay que hacerlo creativamente. Entonces, ellos inventaron una obra de teatro que usa la ciudad como escenario y los espectadores van sentados en la micro y se van cambiando de lugar y van ocurriendo distintas cosas en la ciudad que son lo que forma la obra de teatro. Como este, hoy tenemos 30 proyectos funcionando en el centro de creación. Allá abajo se ve el logotipo del centro de creación, aquí es de la municipalidad.
que es un espacio municipal que se construyó a pulso. En esta línea de tiempo les quiero contar cómo fue ocurriendo este proceso. Entonces, en 2010 se constituye formalmente, o tiene su personalidad jurídica, la Asociación Gremial de Industria Creativa. Ahí está el logo, ¿verdad? Se crea la Asociación Gremial de Industria Creativa. Y como lo que queríamos era una vinculación con las autoridades de cultura, de economía, en general con aquellas que teníamos que solicitar permisos para hacer cosas, nos empezamos a acercar a las autoridades a conversar y a ver qué es lo que tenían ellos para ofrecernos, qué es lo que tenían los distintos servicios públicos, las distintas instituciones, la universidad también, por cierto, que nos pudiera servir para parar este sector creativo que estaba todavía desarticulado, desorganizado y sin una visión clara. Y empezamos a trabajar reactivamente. Llegamos a Cernatur y nos dijeron: pucha, estamos organizando un seminario, ¿por qué no nos ayudan a organizar el seminario? Y lo hicimos, generamos buena convocatoria. La gobernación provincial estaba haciendo un mapeo de empresas en la ciudad. Nos dijeron: ¿por qué no hacemos un mapeo de industria creativa? Vamos allá, dijimos, nosotros fuimos. Y empezamos a trabajar para los distintos servicios. Nosotros le hacíamos gran parte de la pega porque, como sabe cualquier funcionario que tiene que organizar un encuentro como este, la convocatoria es un gran tema. Y cuando uno tiene un aliado que está en el territorio y que le puede asegurar convocatoria, por supuesto que me sirve y me ayude. Y así nosotros empezamos a trabajar, pero todavía no estábamos cumpliendo nuestros objetivos, estábamos cumpliendo objetivos de otros. Pero eso nos sirvió para ir generando músculo, ¿ya? Primero, sin mucha claridad, pero al tiempo nos dimos cuenta de que esto nos desgastaba y nos estábamos yendo hacia donde queríamos ir. Entonces, el 2011, por invitación del en ese entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que había ya instalado una línea de fomento de las industrias creativas y que llega esta línea a la región de Biobío, a Concepción, ¿no es cierto?, con el mandato de fomentar la industria creativa, llega a una CEREMI de cultura donde no había mucha claridad de qué se trataba esto de industria creativa, pero nosotros ya veníamos trabajando por lo menos un año. Y nos invitan a una conversación y nosotros les proponemos: ¿por qué no hacemos una mesa técnica donde incorporemos a Cultura, Cernatur, ProChile, Corfo, Cercotec, la gobernación, los municipios, y comencemos a diseñar una política integral en el territorio que una varios sectores, ¿no es cierto?, varias políticas sectoriales. Y esta cosa prendió y nos empezamos a reunir en la sede del Consejo una vez al mes, y empezaron a salir ideas y funcionarios de cada uno de estos servicios empezaron a enganchar, empezamos a tener embajadores al interior de cada servicio, y eso empezó también a potenciar el trabajo, y nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de interlocución, porque nosotros a su vez recogíamos las inquietudes de los microempresarios que formaban la asociación, y así el 2012, en una reunión memorable, diseñamos nuestro primer plan estratégico, donde nuestro objetivo fue: vamos a dejar de cumplir los objetivos de otros y vamos a establecer nuestros propios objetivos. Es decir, voy a poner un ejemplo cotidiano. Nosotros teníamos que clavar un clavo en la pared y necesitábamos un martillo, y no sabíamos que necesitábamos un martillo, teníamos el clavo en la mano. Entonces íbamos a Cernatur y nos ofrecían un alicate, íbamos a Cercotec y nos ofrecían un destornillador, íbamos a Cultura y nos ofrecían un serrucho, pero nadie tenía un martillo. Entonces nosotros lo que dijimos fue: miren, tenemos que trabajar en 4 líneas base. Tenemos que profesionalizar en gestión a los creativos, porque los creativos somos creativos y la gestión muchas veces se nos dificulta, el tema administrativo, contable, las finanzas, el marco normativo, etcétera, 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 hasta la planificación de un proyecto muchas veces. Hay que profesionalizar el ámbito de gestión. Segundo, se necesita fomento, se necesitan recursos, capitales inyectados por el Estado a los emprendimientos creativos. No existíamos para Corfo, no existíamos para Cercotec, estaba priorizado forestal, metalmecánico, pesca,
Otro rubro, industrias creativas, nos quedaban mirando y nos decían, esa gente solo se dedica a fumar marihuana, ¿para qué le va a pasar plata? Se la van a fumar. Tuvimos que convencer, ¿no es cierto?, todo un trabajo de convencimiento de que en realidad, aparte, también hacíamos otras cosas. Y fomento, ¿no es cierto?, hay que invertir recursos. Tercero, necesitamos articulación, no somos aislados, hay todo un ecosistema con el que nos tenemos que articular. Están los otros sectores productivos que necesitan nuestro aporte, no solamente para que les diseñemos la etiqueta. Y en cuarto lugar, necesitábamos difusión y promoción, es decir, marketing. Y con esas cuatro líneas estratégicas se transformaron en programa y empezamos a llegar a los servicios, a decirle, ya no a decirle qué tienen para darnos, no como el pedigüeño, sino a decirle, mire, ¿sabe qué? Queremos hacer esto y necesitamos este financiamiento. Y ahí cambia la conversación con el sector público y empieza a generarse otro interés. Oye, aquí hay una gente que parece que puede pagar algo de verdad. ¿Por qué no les tiramos unas luquitas a ver si logran hacer algo? Y nuestros primeros proyectos apoyados, siempre recuerdo, fue un fondo IPRO de Corfo, que nos destinaron 60 millones de pesos. Esto fue el año 2013. 60 millones, 2 IPRO. IPRO es un instrumento de Corfo para inversión productiva, para comprar equipos. 60 millones en 2013. Hoy, el último cómputo de inversión pública en el sector creativo en Concepción, en el Gran Concepción, en la provincia de Concepción, vamos en 3.200 millones de inversión. O sea, de 0 a 3.200 en 5 años, cuando 3.000 millones era el presupuesto completo de Corfo para la región en 2010. Entonces, se produjo efectivamente un impacto importante cuando nosotros llegamos con ideas concretas a decir, esto es lo que tenemos que desarrollar, por estos motivos, de esta manera, con esta gente, en estos tiempos, ¿no es cierto? Y esos 60 millones se transformaron en 2 proyectos que resultaron. Y ahí se generó un nivel de confianza de que efectivamente aquí había algo con potencial. Y en el año 2014 ocurre un cambio político en la ciudad y resulta electo un nuevo alcalde, Álvaro Ortiz, me imagino que muchos lo ubican, de orden cristiano, que llega con una mirada respecto de la ciudad, donde dice, todos los municipios abordan la mayoría de los municipios abordan la cultura como el espectáculo que les va a llenar el estadio para que vaya la gente que va a votar luego por el alcalde. Y eso es la inversión, basta con traer a Américo o los Viking 5 o algún grupo que sea popular. Y eso va a asegurar una masiva convocatoria y va a generar votación. Y esa es la mirada de cultura. El encargado de cultura municipal normalmente era un productor de eventos. Y este alcalde nos propone otra mirada y dice, Concepción tiene la particularidad de que tiene 14 universidades, de que tiene una historia de producción teatral, de que tiene una historia de producción de artes visuales y de que tiene una importantísima producción musical. Es decir, aquí la cultura no es un adorno, es uno de los sectores que le da de comer a la gente de Concepción. Entonces vamos a abordar la cultura desde una perspectiva económica y vamos a potenciarla como si realmente nuestra ciudad tuviera, ya no es una ciudad industrial porque dejó de serlo, y tuviera en las industrias culturales y en las industrias creativas una oportunidad de futuro económico para su gente, para dejar de caer en el PIB nacional. Y esto se transforma en un plan que se llamó Concepción Cultural 2030, que partió en 2014 y que consistió en una serie de consultas ciudadanas donde participaron más de 3.200 personas y que definió 10 prioridades estratégicas para impulsar las industrias culturales y creativas como un motor económico de la ciudad. Y estas 10 prioridades estratégicas se centraban básicamente en lo que hacía falta para que despegara este sector. La municipalidad asume aquí un rol de liderazgo donde hay muchas corporaciones, hay distintos actores públicos, pero nadie que orqueste el desarrollo cultural de la ciudad.
Y la primera prioridad es crear una dirección de cultura en el municipio, por un tema institucional, normativo. Y la segunda es que los creativos no tienen dónde trabajar, no hay espacio. Las compañías de teatro están arrendando casas particulares para ensayar, donde el espacio más grande que tienen para trabajar es el living comedor, 6x8 en el mejor de los casos. No hay espacio para generar obra relevante. No puedo, ¿dónde ensayan los grupos de rock? En un garage muertos de frío. ¿Dónde puedo construir una estructura escenográfica gigante? No hay dónde. Tengo que conseguirme un galpón. Entonces, levantamos un proyecto y en 2015 me entregan, en noviembre del 2015 me entregan las llaves de una escuela abandonada en ruinas, la Escuela Argentina de la Concepción, que había sido el establecimiento educacional más grande y más importante de la ciudad. En 2011 se había cerrado porque quedaban 20 alumnos, con un cuerpo docente de 29 profesores. Había más profesores que alumnos. Se cerró la escuela en 2011, quedó abandonada, no había presupuesto para contratar un guardia, comenzó a ser colonizada por gente en situación de calle. Cuando yo llegué, el 80% de los vidrios estaba roto. Y la mayoría de los muebles y documentos escolares habían sido utilizados dentro del colegio para hacer fogatas para calentarse. Era un horror. Siempre digo que andaba a escobazos con los barenes, y no es una metáfora, era así. Y con los de dos patas también. Noviembre de 2015. Diciembre de 2015 se gradúa la primera, octubre de 2015 llega un muchachito flaquito, ¿sí? Enmirriado. Yo dije, este me viene a saltar. Era alumno, practicante de gestión cultural de la Universidad de Concepción, Joel Araya. Llega Joel y me dice, ¿sabe que me mandaron para acá a hacer la práctica? ¿Me puede recibir? Bueno, muchacho, le digo, ¿y tú qué sabes hacer? Bueno, me dice, yo le puedo hacer el modelo de gestión. ¡Wow! Fantástico, es lo que necesito. ¿Cómo hago funcionar esta cosa? Y Joel me genera el primer modelo de gestión y me invita a su ceremonia de titulación, me presenta 20 titulados de gestión cultural, les cuento el proyecto y al día siguiente los tengo a todos de voluntarios en CD ayudándome a sacar escombros, recuperando el espacio, pintando, limpiando. Con esos muchachos paramos este espacio y empezaron a llegar compañías de teatro, empezaron a llegar compañías de danza, empezaron a llegar artesanos, empezó a llegar gente que necesitaba espacio, a pedir espacio para trabajar. Yo les decía, pero miren, si esto es una ruina, no importa, nosotros pintamos, no importa, nosotros limpiamos. Se generó un modelo de autogestión que hasta el día de hoy funciona. Todavía teníamos cierto recelo de algunos colegas del municipio, porque después yo me incorporo al equipo municipal de cultura, que decían que esto no va a resultar, aquí va a quedar la escoba, no podemos gastar plata en invertir en recuperar este edificio. Pero de a poco la mayoría de las obras de teatro que se daban en la ciudad se habían producido en nuestro espacio. La mayoría de las obras de danza que se daban en la ciudad venían de C3. Entonces la municipalidad decide hacer una inversión y nosotros en 2016 ya tenemos un edificio en regla, funcionando, pintado, con ventanas, con rejas, con alarma, con luz, con agua. Un lugar que no era insalubre, un lugar que hasta se veía bonito y se ve todavía. Y esto, bueno, demuestra muy fuertemente que la asociatividad efectivamente es capaz de cambiar la realidad de una manera impresionante y en muy poco tiempo. ¿Qué pasó luego? En 2015, Corfo lanza un programa territorial integrado de industrias creativas, que significa 3 años haciendo diagnóstico, levantando iniciativas, mejorando la calidad de los proyectos de industrias creativas, levantando el sector. Y en 2016, y esto todo se van cumpliendo las etapas del plan estratégico que habíamos diseñado en 2013 con la Asociación Gremial. 2016-2017 se genera el programa de formación para la competitividad en industrias creativas, que significa que 40 emprendedores creativos ingresan a un programa de la Universidad de Concepción que durante 6 meses los forma y genera gente realmente capacitada, y no solamente
individuos capacitados con los mejores emprendedores creativos de Colombia, de Argentina, de Brasil, que vinieron. Fue un programa maravilloso. Sino además esas 40 personas forman una red que empieza a intercambiarse servicios, empieza a conectar con otros sectores, con otras áreas y a inventar ya otro nivel de proyecto. Bueno, al día de hoy continúa funcionando la Asociación Gremial. El Plan Concepción Cultural 2030 está en plena aplicación y de hecho Corfo financia un bien público a la Municipalidad de Concepción en conjunto con el Instituto Regional de Administración de Empresas para crear una marca ciudad. Es un trabajo de un año donde se trabaja con distintos sectores productivos y la marca ciudad que define finalmente este proyecto, este bien público, es Concepción Creativo. Es decir, como les decía, de cero de inversión y de cero de visibilidad pública en 2010, llegamos a 2018 con 3.200 millones de inversión pública, sin contabilizar la privada, y con una ciudad que redefine su identidad y su espíritu como ciudad creativa. Ese es un valor concreto de la asociatividad. Ese es un pequeño grupo de 85 microempresarios y emprendedores creativos con un directorio de 5 personas que hace un trabajo estratégico y político que logra estos resultados. Y esto es lo que quiero tratar de compartir con ustedes hoy día y que vamos a ver en el taller de la tarde, ¿no es cierto?, para ver cómo se hace. Y aquí les quiero compartir algunas definiciones estratégicas que nosotros hemos utilizado dentro de este camino que hemos andado, y es, en primer lugar, ¿qué es la economía creativa? La economía creativa se diferencia de los otros sectores productivos, porque, claro, al igual que cualquier sector productivo, tiene que generar medios de vida para las personas que trabajan en él. Tenemos que poder vivir de él. No lo hacemos por el amor al arte, pero también. Entonces, genera valor, genera productos por el que alguien está dispuesto a pagar, genera servicios. Pero no cualquier valor, porque no somos mercenarios. Nos debemos también a nuestro propio principio de ideal. Entonces, generación de valor con producción de sentido. Generación de valor, pero además producción de sentido. Cuando nosotros generamos esta marioneta gigante que se llama TRAF y la lanzamos en la fiesta del Bicentenario el 1 de enero de 2018, este es un dibujito que había entregado Domingo Baño, por allá por el año 98, al diario El Sur. Un dibujito que resumía la identidad de la ciudad. Ustedes saben que Concepción es una ciudad de frontera, ¿no es cierto?, que estaba en el límite entre el Reino de Chile y la Gualmapu. Entonces se cruza la identidad mapuche con la del conquistador. Y este es un niño mapuche con un casco de conquistador. La historia del TRAF es que él se encuentra el casco enterrado en un campo donde había habido una batalla. Bueno, aquí lo que estamos generando es un elemento identitario que la gente de Concepción puede reconocer como símbolo de la ciudad. Porque lo único que tiene Concepción hoy día como símbolo de la ciudad potente es el campaní. Ustedes han escuchado hablar en fútbol cuando hablan de UDEC, el equipo del campaní. Y no tenemos más íconos. Entonces, porque el Huáscar es de Talcahuano, el Biobío le pertenece a todos, ¿no es cierto? Concepción solo tiene el campaní. Y TRAF. Entonces, producimos sentido, producimos identidad. Las industrias creativas producen algo más que mero valor económico. Produce valor con sentido. Y aquí llegamos a un punto que tiene que ver con nuestra identidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de que producimos valor con sentido, nos damos cuenta del poder que tenemos. Como industria creativa, tenemos superpoderes, somos superhéroes. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la capacidad de diseñar el mundo en el que vamos a vivir. Un arquitecto diseñó este edificio antes de que los constructores lo construyeran. Estuvo primero en la mente de alguien y ahora nosotros estamos dentro de él y ustedes están sentados en esa silla que alguien diseñó en algún minuto.
Entonces tenemos ese superpoder y lo podemos utilizar en cualquier momento. Y yo lo condenso en 3 grandes principios que nos pueden guiar en este camino. Primero, hay que aprender a utilizarlo, ¿no es cierto? Y esa es una gran batalla constante. En el caso mío, como director del Centro de Creación, tengo que convencer a los creativos jóvenes de que tienen ese superpoder y que tienen que aprender a reconocerlo y a utilizarlo. Como en X-Men, no sé si lo han visto, ¿no es cierto? Deben ser instruidos en el uso de sus superpoderes para poder sacar el máximo provecho. Y el primer superpoder es la independencia. Es la capacidad que tenemos de construir y de diseñar sin depender de que alguien nos diga qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Fijar nuestros propios objetivos. No aceptar que nos vengan a decir que nuestros objetivos no son importantes o no están bien construidos. No, aprender a construirlos y construirlos. Tenemos que actuar con independencia. Nosotros no podíamos seguir esperando que Santiago nos diera las soluciones. Ustedes se aburrieron de esperar que Concepción se las diera, crearon su propia región. Independencia. Segundo, creatividad. Y parece un pleonasmo porque somos industrias creativas, pero creatividad porque siempre tenemos que hacer demasiado con demasiado poco. Los creativos siempre estamos desafiados a hacerlo todo con nada. Y lo hacemos. Y es un superpoder. Y tercero, rebeldía. Es decir, nos vamos a encontrar con dificultades. El camino no va a ser fácil. Y por cada avión que hagamos despegar, todo aquel que ha tenido un proyecto creativo lo sabe. Por cada proyecto que uno quiere levantar, hay un regimiento de artillería antiaérea botándole los aviones. A veces la propia familia que le dice, no, eso no va a resultar. ¿Para qué te vas a esforzar si eso no funciona? Oye, lo quiero intentar. ¿Y si resulta? Rebeldía. Para permanecer ahí, dándole pelea por muchas dificultades que haya. Ahora, un detalle es que también hay un planteamiento económico detrás. Nosotros nos damos cuenta de que desde el punto de vista económico, probablemente ser creativo sea una de las peores decisiones que uno pueda tomar. Porque no nos vamos a hacer ricos en plata. Pero yo compadezco a los ricos que no tienen tiempo para disfrutar su riqueza, que no pueden dormir porque tienen que pagar la cuota de 4x4 y no saben cómo. Yo prefiero caminar Concepción y dormir tranquilo. Entonces, otro planteamiento económico, una economía centrada en la calidad de vida. El creativo opta quizás por ganar menos plata, no necesariamente, pero opta por calidad de vida, por vivir también una vida con sentido. Entonces, a la economía yo digo, o pongamos la economía nuestra. Y la invitación que siempre nos hacen, oiga, vean cómo meten la cultura y la economía, dejen de soñar, sean realistas. Oiga, señor, ¿sabe qué? La cultura no tiene que ser parte de la economía, porque es la economía la que es parte de la cultura. La cultura es la manera en que vivimos, cómo nos organizamos, cómo diseñamos nuestra convivencia. Y el modelo económico que nos damos sale de esa cultura, no es al revés. Es como que yo fuera a ser el papá de mi mamá. No, mi mamá siempre va a ser mi mamá. Aquí tenemos la huerta comunitaria, que es uno de los proyectos que tenemos alojados en C3, que es nuestro proyecto de vinculación con la comunidad. Aquí cualquier vecino o vecina puede ir a jugar con tierra, a probar tu propia semilla, y vamos rescatando ciertos valores que a nosotros nos hacen sentido en el caso de Concepción, como por ejemplo poner en valor las sabidurías ancestrales. Aquí no se utilizan pesticidas, insecticidas, estoy hablando de la huerta, ¿no es cierto? Apuntar al buen vivir, como es Fellén. Reconocer que la economía es valor, pero que valor no es necesariamente dinero, que hay otras formas de intercambio. Nosotros utilizamos mucho el trueque de servicios. Reconocer también que, así como es importante producir bienes y servicios, también es importante reproducir nuestra capacidad de producirlo. Cuando yo digo reproducir nuestra capacidad de producir bienes y servicios, significa que yo trabajé en la oficina todo el día y llego a mi casa cansado. ¿Y quién me hace la comida?
quizás la hago yo, quizás la hace mi señora, quizás la hace mi hija. Pero esa pega no la paga nadie. Reconocer el valor que tiene todos esos trabajos que nadie paga y ponerlos en valor. Y también son parte de nuestro circuito, ¿no es cierto? Reconocernos como gente en el territorio. ¿Y qué valor tiene reconocernos como gente en el territorio? Significa que, como dijo Pato, donde estés, con lo que tengas, haz lo que puedas. Eso es lo que hace la gente en el territorio. Cuando la gente en un territorio se organiza, es esa gente lo que decide lo que sucede y lo que no sucede en ese territorio. Miremos lo que acaba de pasar en París. Generar un proyecto común de vida. Hay que unirse con otros para poder construir ese territorio. Solo, claro que uno no puede cambiar mucho más que uno mismo. Y aquí es importante generar modelos de gobernanza. Normalmente los creativos nos enfrentamos con un gran hándicap, que son nuestros propios egos. Es muy común en nuestro sector. Entonces, generar modelos de colaboración es difícil, porque todos queremos tener la razón todo el tiempo. Entonces, ¿cómo yo depongo mi ego para poder trabajar con otros? Eso es algo que hemos resuelto exitosamente en la Asociación Gremial de Industria Creativa y es maravilloso verlo funcionar, porque son 5 egos gigantes que cuando entran a la sala de reunión desaparecen y queda una sola cosa más gigante aún, que es la sinergia que tenemos. ¿No es cierto? Bueno, todo esto nos lleva en algún minuto a un nuevo contrato social, cuando uno deja de percibir que las cosas son como siempre le han dicho que son, y uno empieza, como les decía con el caso de nuestro plan estratégico, a decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante las cosas van a empezar a ser como yo quiero que sean, o como nosotros decidamos que van a ser. Y eso nos lleva a otra conclusión transitoria como todas, de que la autonomía, hay un modelo que nos dice la autonomía es individual, tú eres tu propio individuo, nadie puede decir lo que tienes que hacer, etc. Claro, uno solo va más rápido, pero la autonomía sustentable es colectiva. En grupo vamos más lejos, quizás vamos más lento, pero llegamos mucho más lejos. Aquí hay 4 ejemplos de colectivos en los que yo participo y que han tenido en base a estos principios relativo éxito. Este es el directorio de la Asociación Gremial de Industrias Creativas. Este es el equipo editorial de la revista Mocha, una revista literaria que se dedica en Concepción desde hace 12 años, que partió vendiendo 300 ejemplares cada 6 meses y que hoy está vendiendo 6.000 ejemplares cada 3 meses. Y que lleva literatura contemporánea y artes visuales contemporáneas a los jóvenes de Concepción. Este es el equipo de la Vuelta Comunitaria, ahí los viejos adelante, algunos de los nuevos atrás, y este es el equipo de la Asesoría Cultural de la Municipalidad de Concepción, somos 12 hoy día, ¿no es cierto? Y la enseñanza común que nos deja es que la labor permanente que tiene un directivo, un dirigente de industria creativa es organizar y organizar. Hay que juntar a la gente, hay que planificar el trabajo, hay que fijarse objetivos, hay que luchar, hay que persistir, hay que seducir a las autoridades con propuestas concretas, realizables. Aquí hay varias cosas juntas que ustedes pueden ver que reflejan en Concepción algunas cosas que hemos hecho. Está Red Rock en Concepción, no sé si alguien ha ido, un concierto, ¿no es cierto?, que ha reunido a 100.000 personas, ya en 4 versiones. El Teatro Regional de Biobío, que también fue un parto sacarlo y que ha tenido una cifra increíble de desempeño. En menos de un año ya llevaba más de 60.000 personas al teatro. Bueno, el monumento del 27F, el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, cambia la escala del Parque de la Escultura y vuelve a la ciudad del río, le cambia la cara a la ciudad. Ahí está nuevamente nuestra marioneta Traf, ¿verdad? Y el rescate de la identidad, de algunos elementos identitarios desde los cuales diseñamos el territorio. Una ciudad creativa, con impronta mapuche, solidaria, vimos desde el terremoto, diversa, donde llega gente de todas partes, muchos estudiantes, siempre independiente, ahí nació, con una vocación latinoamericanista, innovadora y rebelde.
Bueno, la comunidad C3, en resumen, en algunas cifras, lo decía Mario al principio, un espacio colaborativo de 4.200 metros cuadrados, que tiene, ahí está el acceso, tiene un taller de artes visuales, tiene artes escénicas, ¿no es cierto? Tiene taller de manufactura, artesanía. Ahí está el domo de la revista Mocha, que funciona dentro desde hace un año. Ahí estamos plantando un canelo, celebrando Huechipantu como parte de nuestro trabajo intercultural. La huerta comunitaria de la que ya les hablaba. Ahí hay algunos colectivos trabajando, ¿no es cierto? Hay un candombe uruguayo ensayando. Entonces se juntan varias disciplinas. En verano tuvimos un taller de circo para niños, funcionó muy exitosamente, y durante 2018 apoyamos 47 proyectos creativos de diferentes disciplinas con una comunidad de 300 creativos y creativas que además intercambiaron capacidades entre ellos. Llegamos a 7 barrios y un impacto en 77.000 ciudadanos de la comuna. Los desafíos que tenemos ahora, por supuesto, darle sustentabilidad, mantener la escala humana dentro de la diversidad, y desde la asociatividad siempre recordar que nosotros, cuando construimos organización, nos estamos haciendo cargo de algún dolor ciudadano, de alguna necesidad, de algún sueño. No es que uno se asocia por asociarse, la gente se tiene que asociar por obligación. No hacemos cargo del cambio climático, no hacemos cargo de qué es lo que pasa después de que nuestras industrias desaparecieron. Nos hacemos cargo de que estamos hiperconectados y tenemos nuevas formas de trabajar, que estamos en una era de lo inmediato, de la posverdad, pero que con las redes que tenemos podemos llegar a todo el mundo. Podemos también compartir información y conocimiento con todo el mundo, pero estamos en nuestro territorio y por lo tanto nos tenemos que enfocar en el desarrollo local y potenciar no solo el sector creativo. Desde el sector creativo yo potencio los otros sectores. Yo diseño una máquina para construir algo que utilizan en la industria alimentaria, por ejemplo. Y con participación. Nadie se puede llevar la organización para la casa. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Él es Johan Borges Pont, director del Centro de Creación Anunciación C3. Sin lugar a dudas, Johan abrió la mente para comenzar a soñar y convertir el sueño en realidad esos sueños, ¿no? Ya viene un conversatorio que seguramente va a concluir en muchas ideas. Continuando. Ahora, en esta mañana, vamos a continuar con Economía Creativa y Derechos de Autor, el cual está a cargo de don Claudio Osa. Don Claudio Osa es jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, que tiene el objetivo de gestionar el sistema estatal de registros relacionados con los derechos de autor y los derechos conexos, promover la protección de tales derechos y preservar las fijaciones de las producciones intelectuales que forman sus colecciones, contribuyendo con ello a la formación, desarrollo y sustentabilidad de una cultura nacional de respeto por los derechos de propiedad intelectual sobre las obras literarias, artísticas y científicas de autores. Con ustedes, Claudio Osa. Hola, muy buenos días a todos y todas. Vamos a tratar en breve plazo de explicar este tema que para muchos se vuelve algo bastante complejo, pero vamos a tratar de desenredar la madera. Primero los quiero saludar, haciéndole saludos amigos. No soy un extraterrestre, sino que aquí hay un afiche de una película que se genera al norte de nuestro continente. Este afiche nos da cuenta de una realidad que quizás nosotros no percibimos, pero que fue una provocación que se genera en un escenario bélico mundial. Esta película se produce en pleno trance de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la idea detrás de esta película? Que los personajes clásicos de Disney viajaban a Sudamérica, una especie de colonización amistosa para hacer un trabajo colaborativo, ¿ya? Pero claramente diferenciaba que ellos estaban allá, al norte del Río Grande, y nosotros al sur del Río Grande, ¿ya? Pues bien, ¿qué generó esta película? Generó música, que se puede escuchar hasta el día de hoy, y personajes muy relevantes, como Don Pepe Carioca, asociado a Brasil.
Pero cuando el viaje se realizó por Chile, apareció este señor, el avión Pedrito. ¿Qué gracia tenía el avión Pedrito? Bueno, era un avioncito pequeñito que era hijo de un avión que se dedicaba a repartir el correo entre Chile y Argentina. Pero nos presentaba primero a un personaje que se llamaba Pedrito y se burlaba del presidente de la época, Pedro Aguirre Cerda. Segundo, era un personaje frágil, débil, que luchaba contra sus propias mañas para hacer la pega que tenía que hacer porque su padre estaba enfermo, ¿ya? Pues bien, este personaje generó la ira de un dibujante chileno y es uno de los eslabones de cómo se transforma la ira en creatividad y en algo que cambia de negativo a positivo y que puede generar una creatividad que dura hasta nuestros días, con un aporte que tiene relevancia no solamente en Iberoamérica, sino que ya ha llegado al norte del Río Grande, ¿ya? Ese personaje surge en el año 41 y dentro del relato gráfico choca, al estar tratando de cruzar los Andes, con un cóndor. Y es ahí donde al creador chileno le hace el clic creativo correspondiente en un escenario que ya decíamos estaba en plena guerra mundial. Y ese es el personaje que se desarrolla para transmitir nuestra identidad. El típico roto chileno con un cuerpo humano, pero con una cara de el cóndor. Y este cóndor ha servido desde el año 49 hasta el año pasado para multiplicar posibles hitos creativos en distintos segmentos de la creación. ¿Ya? Ahora, la aparición del pajarraco nos revela algo. Junto con la guerra que estábamos definiendo, la tecnología de comunicaciones también viene desde ese entonces aportando distintas posibilidades de comunicación de dos grandes grupos que están permanentemente en tensión. Esos dos grupos se ven expuestos a redes de telecomunicaciones que primero fueron militares, ARPANET, luego educacionales, EDUNET, y luego de público abierto, Internet. ¿Ya? O sea, todo parte desde la guerra. Y esa guerra permite que el tráfico de contenidos utilice estas redes que se ven representadas ahí con esa gran ampolleta y la señalética relativa a Internet. Y esos dos grupos son los señores de la izquierda, representado por el señor de capucha roja que anda ahí agachado con el teléfono, que es el Homo o Mulier Curvus Dactylus, que busca Pokémones por toda la ciudad, y el otro segmento que está representado por el grupo de creadores que quieren vivir de lo que están generando habitualmente y que se ven sumamente expuestos cuando sus contenidos creativos, o sea, sus activos de propiedad intelectual, son puestos en esta red digital. Pues bien, desde ese entonces, también en el año 48, se hace una declaración de derechos humanos que nos dice que esos dos grupos tienen que interactuar en forma equilibrada. Por una parte, el artículo 27 de esa declaración nos dice que todos tenemos como ciudadanos derechos a participar del desarrollo de los nuevos conocimientos, de beneficiarnos de estos. Pero también tenemos que tener presente que hay otro grupo, ese grupo de creadores, que tienen derecho a ser respetados frente a lo que han creado como un derecho de propiedad. Entonces tenemos que concurre, por una parte, un derecho al acceso y por otro, un derecho de propiedad. Dos derechos humanos, antes que económicos. Ahora, en el entorno digital, ¿dónde estamos? Bueno, estamos expuestos a un constante cambio. Ese constante cambio no debe ser visto como amenaza, sino que también como un gran flujo de oportunidades. Entre esas oportunidades están los nuevos modelos de negocio que podemos desarrollar, las plataformas y agregadores que van generando mayor valor agregado a nuestros contenidos, los contenidos que se generan por los propios usuarios, que además de consumir, producen contenidos y se transforman en prosumidores, la infraestructura y gestión colectiva de los derechos, el desarrollo de videojuegos y aplicaciones móviles y finalmente el mayor desafío que quizás nosotros tenemos a la vista, que es la inteligencia artificial, que va a generar supuestamente muchos despidos en muchas labores tradicionales, pero también muchas otras oportunidades para reconvertir a recursos humanos que está muy calificado para esos efectos. Ahora bien, este escenario tan quizás agobiante, si uno ve las cifras de conectividad mundial, que lo tienen ahí en el último segmento a mano derecha, abajo, nos señala que lo que está acostumbrado la mayor cantidad de creadores a realizar en el mercado analógico todavía lo pueden hacer, porque la conectividad, por ejemplo, a nivel global
todavía hay un 52% de la población que no está conectada de forma autónoma. ¿En qué sentido es esto? Que tiene una conexión de calidad y que la puede recibir desde su casa, que no tiene que ir a una biblioteca pública ni a un cibercafé para esos efectos, sino que desde su casa con rapidez y con calidad de bajada y subida de contenidos puede poner toda su creación a disposición del mundo. Pero hay otro porcentaje bastante creciente, que es el 48%, que ya trabaja en este entorno. Entonces tenemos esos dos tipos de modelos de operación, uno de una cadena de valor limitada, acotada, y otra que opera una especie de ADN, que se va regenerando constantemente. Ahora, definir economía creativa, industria cultural e industria creativa son estadios históricos diferentes. Pero fundamentalmente ahora ya ni siquiera se habla de economía creativa, se habla de economía de la felicidad. Porque la encargada de fomento nos señalaba que estas actividades pueden llevar al hombre y la mujer hacia un estado de felicidad porque puede aprovechar sus propias potencialidades creativas sin generar un entorno que sufre los efectos de la actividad, como sería la actividad netamente destructiva. Pero sí tenemos ciertos elementos que caracterizan la actividad asociada a esta economía creativa o de la felicidad. Se basa en personas que son creativas. Esas personas trabajan en un entorno que las acoge, que es una localidad, y que esa localidad puede aprovechar esa creatividad para distinguirse dentro de las localidades cercanas, regionales y nacionales. Y junto a ello, si les va bien en emprendimientos que pueden tener cualquier tipo de tamaño, no son necesariamente grandes emprendimientos, pueden generar lo que se llama un sector industrial creativo. ¿Ya? Ahora bien, todas esas posibles figuras necesitan una regulación que las resguarde. Y esa regulación se conoce como los derechos de autor, en el caso de que estemos hablando de creaciones que se desarrollen en el ámbito literario, artístico o científico. ¿Ya? ¿Por qué digo en el ámbito literario, artístico y científico? Porque junto a ese ámbito también hay otro sector que comprende la propiedad intelectual como conjunto. Y ese sector es lo que ustedes ven ahí en esos frutos verdes de este árbol que el ingenio humano es la savia que lo alimenta. ¿Ya? Y por eso ustedes muchas veces cuando les dicen propiedad intelectual parten de un supuesto que es errado. Dicen, voy a patentar mi obra. ¿Ya? Las obras intelectuales no se patentan, son los inventos los que se van a patentar. Y esos inventos se protegen a través de algo que se llama patente de invención. ¿Ya? Igualmente las marcas registradas, los diseños industriales y otros objetos protegidos. Entonces nosotros cuando hablamos de derechos de autor estamos hablando del segmento rojo de ese árbol y de propiedad industrial el segmento verde. Esta diferenciación de colores no significa que los derechos colisionen entre sí, sino que ustedes tienen la libertad, y es la máxima libertad que pueden ejercer en este campo, de seleccionar por los frutos que quieren operar. Y por eso se habla primero de industria cultural, porque está hablando del lado rojo del árbol, y luego se habla de industria creativa, porque hay otras cosas que pueden concurrir a la gestión estratégica de estos activos. ¿Ya? Y finalmente se habla de economía de la felicidad, porque todo el árbol puede generar un retorno bastante interesante para aquellos que hacen uso de sus derechos o los venden a terceros. Desde el punto de vista institucional, el segmento rojo lo llevamos como registro nosotros, el Departamento de Derechos Intelectuales, y el segmento verde lo lleva el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Desde el Estado de Chile, entonces, ambos organismos conforman lo que se llama el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual. Bueno, dicho eso, ¿de dónde vengo? Bueno, el Departamento de Derechos Intelectuales existe hace harto rato, pero la nueva ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio señala que nos vuelve a crear, lo que es un error legislativo, pero bueno, pasa hasta en las mejores familias. A pesar de que tenemos más de 40 años de existencia, es decir, que nacemos el 1 de marzo, cuando entra esta ley en vigencia, y sí pertenecemos a un nuevo servicio, porque deja de existir el servicio al que estábamos conectados, que era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y ahora somos parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Uno cada vez que dice toda esta denominación se queda sin aire. Bueno, pero básicamente nuestra labor se asocia fundamentalmente con actos de inscripción de obras. Si se fijan las cifras de los últimos años, nos dicen que el sistema goza de buena salud. Pero no solamente registramos obras, y hay otros indicadores que nos dicen que también hay
muchas perspectivas de aprovechar otro tipo de actividades que son relevantes. Esto es, se emite una cantidad de certificados de los inscritos, que eso les da señal que el crecimiento de la demanda de esos certificados es porque se está haciendo algo con lo que ya está registrado. Y ese algo es que se está poniendo los activos en el mercado nacional e internacional. ¿Ya? Se generan una gran cantidad de consultas que hemos tratado de bajar en el tiempo porque el crecimiento era demasiado fuerte, y básicamente para eso vamos a ver qué hemos ido ofreciendo al mercado. Se generan informes especializados y una serie de actividades como estas que son charlas de capacitación. Eso está todo dentro de nuestra función. Pues bien, nosotros entonces, ya les mencionaba, trabajamos con este sector rojo y nuestro colega de el INAPI trabaja con el sector verde. Ambos son derechos que estratégicamente ustedes deben seleccionar cuáles son los usos mejores que pueden dar. Desde el punto de vista del sector rojo, tenemos dos grandes protagonistas o sujetos de derechos. Primero están los creadores, que se encargan de la generación de las obras, pero también hay un grupo bastante desconocido, que es el que sirve al propósito de divulgar lo creado por los autores. Y estos son los artistas, los productores de fonogramas que fijan la música grabada, o los organismos de radiodifusión, la radio y la televisión. Cada uno va subiendo un peldaño en una escalera de divulgación de lo creado por estos otros señores. Pero como ambos grupos se necesitan, ese conjunto de sujetos que aportan a la economía creativa se protegen por los denominados derechos de autor y derechos conexos. Los señores de acá, los artistas, productores y organismos de radiodifusión, son titulares de derechos conexos. Pues bien, ¿cómo se registra como procedimiento? Para hacerlo bastante simple, pueden hacerlo de forma presencial en Santiago, nuestro querido edificio ahí patrimonial, donde validó sus estudios doña Gabriela Mistral. Pueden hacerlo llegar también por correo postal o a través de internet. Tienen las tres alternativas. ¿Qué pasos tendrían que hacer para registrar, entregar la obra creada, pagar una tasa, que ahí tienen las tasas al día de hoy? La tasa general es menos de 5.000 pesos, hace 10 años que nos pasan los 5.000 pesos, o sea, ahí ustedes tienen también una ventaja comparativa frente a los derechos de propiedad industrial, que suelen ser bastante más caros, ¿ya? Y por eso se les dice, evalúen qué frutos nos van a servir para efectos de los activos que quieren colocar o negociar. Y hay otras obras que pagan un poco más de tasa, que son los proyectos de ingeniería, de arquitectura y programas de computación, que pagan un poco más de 16.000 pesos, casi 17, y obras cinematográficas que pagan menos de 20.000. Esas tarifas de locura las puso el legislador, así que no me echen la culpa a mí. Eso se resuelve en Valparaíso o donde corresponde en su momento. Pues bien, eso es fundamentalmente el proceso, pero aquí les quiero traer algunos casos prácticos. Casos en que los registros no inciden mucho más que decir qué se quiso registrar, pero aquí está el reflejo de que no hubo una estrategia de utilizar bien los activos. Se registró el papelito no por el minero que lo hizo, sino que por un escritor que trató de resguardar sus derechos, porque ustedes no necesitan poder para ir a registrar ante nosotros, es súper simple, lo puede hacer cualquier persona en beneficio de ustedes. Este fue el caso. Pero ese minero hasta el día de hoy no recibe ninguna retribución por la explotación del papelito, a pesar de que lo tiene registrado a su nombre. Lo mismo el contrato para filmar la película de los mineros. Los mineros en Chile no pudieron registrar el contrato porque no se presentó con todas las firmas de los mineros. Me tocó rechazarlo. Lo registraron en otro país. Y tercero, la cápsula está registrada por derechos de propiedad industrial y por derechos de autor. Y hasta el día de hoy, el titular de los derechos tiene demandado a medio Chile porque nadie le quiere pagar los derechos. ¿Ya? También hay que estar preparado para eso. Pues bien, ese es un caso dramático. Ahora veamos el caso positivo. La historia de un oso. La historia de un oso da cuenta del uso brillante en distintos segmentos de la productividad. De un mismo acto creativo se sacan subproductos. El primero fue un guión que no se llamaba La historia de un oso, sino que se llamaba La maleta. Si ustedes se acuerdan en la animación, el osito lleva una maleta. Pues bien, en el curso del proceso que va agregando valor en el camino, uno de los dos responsables del proyecto audiovisual le dice al otro: pero ¿por qué en vez de llamarse La maleta no se llama La historia de un oso? Porque el otro creativo, que es Gabriel Osorio, es la historia de su abuelo, la que se cuenta que es sometido al exilio, y como es la historia de ese Osorio, había que trasladarlo al título.
Y eso es lo que hacen, y se transforma en la historia de un oso. En inglés no tiene ningún sentido, porque pasa a llamarse Bird Story. Puede ser Beer Story también. Pues bien, ¿qué es lo relevante aquí? El registro se utilizó para postular a beneficios de financiamiento, a poder dar charlas una vez que obtuvieron premios, pero también para postular a la obtención de un premio, que es el que ustedes ven ahí. Y ese es el tipo de certificado que debe presentar el titular del derecho para postular a estos premios o a estos fondos concursables también. Entonces, esa firma es la del señor que les está hablando en este momento. Tengo unos. Pero además de eso, la gracia de esto que fue mutando de un guión a una animación y luego revierte a un proyecto de narrativa gráfica. Esto es un libro que traslada la historia en texto y además la acompaña de ilustraciones. Ahora, la gracia de este proyecto es que justamente si ustedes ven cuánto vende un libro en Chile, el tiraje es entre 500 a 1000 ejemplares. No supera esa media. Fíjense cuántas ediciones tuvo a esa fecha. 2016 llevaba 6 ediciones y 35.000 ejemplares vendidos. O sea, ¿se puede en Chile? Se puede. Y también el registro sirve para otras cosas. Este fue un gran episodio cuando se recibe la noticia de que una mujer fantástica ganaba el Oscar. Bueno, ¿qué pasó? Allende los Andes, al igual que Pedrito, nos encontramos con que Argentina era como más potente en el mensaje y los periodistas argentinos empiezan: y Sebastián Lelio, el director argentino, ha ganado el Oscar por una mujer fantástica. Entonces todos nos agarramos, pero ¿cómo Sebastián Lelio es argentino? Si siempre vivió en Chile, produjo en Chile, trabajó en Chile. Pues bien, el registro sirve para eso también. Revisamos los antecedentes y le informamos a la prensa. Don Sebastián Watt Lelio es chileno y no se llama Sebastián Lelio, se llama Sebastián Watt Lelio. Ahí está. Y ahí está el certificado que también firmó este mismo caballero, o sea, digo, 2 Oscars. Bueno, y otro caso práctico es el del perrito que robaba empanadas. Que para un 18 de septiembre unos noteros, unos cabros jóvenes, van a unas fondas y una señora empieza a explicar las virtudes de sus empanadas y el perrito se interesó en el reportaje, escuchó la noticia y sutilmente se asoma porque la parrilla era baja y se roba la empanada. Bueno, esto fue publicado incluso en medios extranjeros que reflejaba la identidad del chileno, que éramos buenos para el pillaje, que nos caracterizaban profundamente, el chileno es medio ladino, pillo y eso. Muy bien, esto fue capturado por también un diseñador que hace ese afiche que tienen ahí ustedes a la derecha, pero que fue utilizado sin permiso por una empresa de telecomunicaciones transnacional que no le pidió ninguna autorización a nadie y coloca la campaña. Pues bien, el diseñador recurre a nosotros, nos dice qué puedo hacer. Nosotros le dijimos: mire, su obra está protegida incluso antes de estar registrada, porque eso también es un elemento que la gente no conoce. El registro de derecho de autor no es obligatorio. Sí se recomienda para establecer una vinculación entre el creador y lo creado. Y sí es necesario, por ejemplo, para dar una señal de mayor seriedad y formalización en los negocios. Por eso se les recomienda que se lo hagan, sobre todo para postular a premios como los que ya he mencionado. Pues bien, hizo el registro y posterior a ese registro, el impacto que tuvo fue que le empezaron a pedir todos los permisos para utilizar la obra. Y además se generó un producto derivado, que son esos llaveros que aparecen ahí, con total autorización del diseñador. O sea, se van generando negocios en la medida que ustedes los van protegiendo. Ahora, todo eso se hace con ese pequeño grupo de personas, no somos más que una docena de funcionarios frente a los que tiene, por ejemplo, el segmento de la propiedad industrial que opera con 200 personas, promedio $10 millones al año de presupuesto. Ese otro sector, yo no tengo ni siquiera 200.000, hacemos la misma pega, 50 y 50% de los requerimientos. Hemos apostado justamente por eso a la automatización. Desde el 2015 emitimos certificados digitales, por lo tanto se ahorra papel y se genera mayor velocidad de tramitación. Y desde febrero de 2017 podemos operar a través de firma electrónica avanzada a todo el mundo. O sea, nuestros certificados se pueden exhibir en todo el mundo, con 100% de validación. Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo con organismos internacionales por hacer mucha educación. Ahí hay un esfuerzo de generar mediadores en educación
para establecimientos educativos en segmentos vulnerables. Ese fue un proyecto que hicimos junto a UNESCO. Tenemos 2 generaciones ya de promociones ahí que han superado el proceso, pero eso no fue suficiente y sacamos una especie de manual o manual de cortapalos de derecho de autor que está disponible en la página del Ministerio, que ahí ustedes pueden encontrar y revisar todas estas cosas que hemos comentado, pero también hemos apostado mucho a educar basándonos en el género y hemos hecho el esfuerzo con colegios primero en Santiago, estamos esperando hacerlo en regiones, pero recientemente también lo hicimos en una escuelita rural y fue impactante. Es muy diferente un colegio con muchos recursos versus uno que tiene muy pocos recursos, en que el que tiene muy pocos recursos apuesta fuertemente a la creatividad. Ahí hay niños que pueden salir de esa realidad compleja y ser una oportunidad para su entorno. Y eso también ha llamado la atención afuera, porque uno dice, a veces uno no es profeta de su tierra y es verdad. Naciones Unidas se interesó en una iniciativa que nosotros hicimos desde Chile y somos el único país iberoamericano que lo ha hecho. Y por eso nos invitaron a Suiza en septiembre a exponer sobre esto a un foro en que solamente era el único iberoamericano y además el único hombre hablando. Situación de altísimo riesgo. Bueno, la cosa fue que este proyecto fue reconocido en Estados Unidos y en varios países más y bueno, fue una oportunidad maravillosa de poder contar esto. Un poco lo que Johannes hablaba, hay que destacar los superhéroes que tenemos detrás de los creadores. De verdad, son gente muy potente. Y la experiencia que fuimos a contar en Suiza se basó en nuestras 3 chicas superpoderosas. Si ven ahí, ahí está todo el flujo creativo que uno puede hacer de un proceso súper simple. A la izquierda hay una servilleta, en que 2 personas en mi oficina conversamos de que teníamos que sacar nuestras 3 chicas superpoderosas, 3 autoras potentes chilenas con vidas muy difíciles, en condiciones adversas, pero que se atrevieron en su momento a impactar al mundo. Y eso se refleja en una invitación de provocación. Si ellas se atrevieron, ¿por qué tú no te atreves ahora con todas las condiciones favorables que tienes para hacerlo? Y ahí están los 3 afiches, con la versión de Gabriela Mistral, Marcela Paz y Violeta Parra. Violeta Parra, natural de acá. ¿Ya? Pues bien, eso permitió hacer que subiera la cantidad de registros que parte el estudio que hicimos previamente a esta apuesta, que la mujer en el siglo XIX aportaba un 4,3% de los registros. A partir de este esfuerzo, si ustedes se fijan en la gráfica, la mujer está acá, partimos con una participación del 17% y cuando hicimos la propuesta, le decimos porque esta participación empezó a bajar. Y desde que hicimos la propuesta, fíjense lo que sube, junto con todo el entorno político y social, que no podemos decir que solamente la campaña nuestra es la que provoca el aumento, pero sí aporta. Fíjense cómo crece. Del 15% en 2012, sube al 35% en un corto periodo. Bueno, eso nos dice que el mundo está cambiando y que por eso tenemos que dar la posibilidad de ofrecer la mayor cantidad de herramientas a todos los operadores de este segmento. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, relevar la utilización o mejor aprovechamiento de todas las expresiones creativas y artísticas porque ellas aportan al desarrollo humano integral. Esto no es solamente un desarrollo económico. Aportan al desarrollo emocional de las personas, al desarrollo cognitivo, al desarrollo social y al desarrollo cultural. Tenemos, por tanto, que fortalecer la apuesta en el ámbito educativo, en el ámbito especialmente dedicado a la creación y el arte. Y formar en ese entorno audiencias y desarrollar y proyectar nuestros talentos, talentos que pueden perfectamente salir de la región. Con eso también tenemos que garantizar posibilidades de sustentabilidad y autonomía de lo que vamos a seguramente obtener con el tiempo, que es una industria local más fuerte. Y tenemos que hacernos cargo de otra etapa, que también es relevante: internacionalizar lo que somos capaces de producir desde el foco local. Por eso, me despido diciéndole que estamos a su disposición para ser su socio estratégico en el camino y para efectos de no solamente beneficiar con la protección de los derechos a los titulares de los derechos, sino que protegiendo adecuadamente beneficiamos a toda la sociedad. Muchas gracias. Mi charla sobre el valor agregado como diferenciador en el emprendimiento creativo, el emprendimiento agrícola, cultural, etc. La verdad es que el valor agregado se puede aplicar a cualquier ámbito, si tú cuentas con las herramientas. Entonces, vamos a partir con un viaje, donde yo los invito, primero con estos 2 consejos, a abrir la puerta a nuevas ideas,
cuesta un poquito de repente ser un poco flexible y a mirar el mundo con otros ojos. La creatividad, cuando no se sabe gestionar, se nos puede ir como agua entre los dedos. Para eso hay herramientas colaborativas, creativas, del ámbito artístico, también del ámbito científico. Cuando tú las unes, puedes encontrar una metodología bastante interesante. Pero no es más que sentido común. De repente, con el tiempo que vivimos hoy día, tan apresurados que no nos alcanza para casi nada, hemos perdido la capacidad de reflexionar, de reobservar, de reinterpretar y de repensar nuestro entorno. De repente igual estamos mirando mucho hacia afuera y no miramos la realidad que tenemos en nuestro contexto más local y vamos perdiendo esas oportunidades para levantar nuestra zona. Entonces, parte de este viaje en este punto con estos 4 consejos y veamos qué tal es el ticket de vuelta. La idea es ir sumando capas en estos 2 días y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida profesional y vida diaria. Acá estamos nosotros hace 4 millones de años atrás, el Homo habilis. Nuestro antepasado comenzó a ver el entorno de una manera muy particular y eso es lo que nos comenzó a diferenciar un poco de los animales. Cuando comenzamos a poder pararnos, comenzamos a ver el entorno, comenzamos a ver palos, piedras y a tratar de darle algún sentido a estas piedras y a estos palos. Los comenzamos a tocar, de repente un Homo habilis se lo tiró a otro Homo habilis y este cayó. Y ahí se dio cuenta de que esta piedra podía transformarse en un elemento bélico o también en un elemento para poder recolectar frutos silvestres desde un árbol. Entonces ahí comenzó a pensar, el Homo habilis empezó a pensar y entre todos se pusieron de acuerdo y fueron a cazar, con palos y piedras. Todavía no había incorporado la tecnología. 2 millones de años atrás, el Homo habilis evolucionó, bueno, y seguimos evolucionando, y nos transformamos en Homo erectus. Y el Homo erectus, ¿qué logró? Que esta piedra que ustedes ven al lado derecho podía ser exhiba en los museos, pero con valor agregado, como en el lado izquierdo, como flechas. Las piedras se transformaron en flechas, las piedras se transformaron en cuchillos, en palas, y ahí este Homo habilis comenzó a evolucionar, su cerebro comenzó a evolucionar también y comenzó a reinterpretar su entorno para su propio bien y bienestar colaborativo, bienestar social. Y ahí comenzó una gran evolución de nuestro cerebro, comenzó a transformarse y a poder diferenciarnos de los animales, comenzó el lenguaje, comenzó la capacidad de articular, de conceptualizar, cosas que los animales no hacen. Y ahí la diferencia y por eso hemos podido llegar a la luna, de alguna forma. Este es un corte transversal del cerebro. Si ustedes toman el cerebro, lo cortan, se encuentra dividido en 3 niveles. El primitivo, el límbico y el neocórtex. El primitivo es el que fija todas nuestras conductas más instintivas y de sobrevivencia. Está el hambre, la sed, el sexo, el sueño. En el segundo cerebro está el límbico y es el que forma todas nuestras emociones. El que gestiona la tristeza, la ira, el miedo, el placer, la alegría. Y el neocórtex es el que maneja toda la parte lógica, el que ocupa estos 2 cerebros y el que ayuda a tomar ciertas decisiones. A veces ocupamos mucho el primitivo, o el límbico, o el neocórtex. Quiero que fijen esta imagen. Aquí, bueno, vimos un salto bien grande, 7.000 años antes de Cristo. Esta es la cultura chinchorro del desierto de Atacama, cultura chilena de pescadores recolectores que inventaron o que comenzaron a momificar a sus muertos 2000 años antes que los egipcios. De hecho, acá hasta las momias más antiguas del mundo se encuentran acá en Chile. Valor agregado o no, pero ellos comenzaron a incorporarle cierto valor a la muerte para poder seguir conectados con sus ancestros, con sus familiares. 2600 años antes de Cristo, las pirámides, con nueva tecnología. Abajo a alguien se le ocurrió que tomando los palos, dándole una forma circular, podían mover grandes cantidades de peso, y después a alguien se le ocurrió también mojar la arena que estaba bajo ellos, y la arena se comenzó a poner más dura y pudieron utilizar más rápido las rocas.
y ahí ocuparon menos hombres. Por lo tanto, hay una tecnología bien interesante que fue gracias a la observación, a la reobservación, a la reinterpretación, y incorporaron valor agregado. O sea, lo que estoy diciendo es que el valor agregado siempre ha estado presente en nuestra vida. Lo que pasa es que no hemos podido levantarlo, y para eso hay ciertos instrumentos, ciertas metodologías, pero que parten del sentido común, que en el taller de la tarde vamos a ver. Un salto mucho más cuántico, 1969, la llegada del hombre a la luna. Imagínense toda la creatividad, todo el repensamiento y la reobservación que hay detrás de esta fotografía, todo lo que se tuvo que hacer, todo lo que se perdió. Aquí estoy contando la parte buena de la historia, pero todo lo que se perdió además, en todo lo que les he mostrado, todo lo que se ganó, pero toda la capacidad de crear nuevos escenarios. O sea, llegar a la luna primero se tuvo que simular la luna acá en la Tierra. Trabajaron muchos profesionales para llevar al hombre a la luna, desde científicos, diseñadores, antropólogos, arquitectos, y ahí comienza el trabajo colaborativo, que hoy día está muy de moda. Trabajo colaborativo que siempre ha existido, cada vez se está poniendo más en valor, porque sobre todo con la participación ciudadana uno soluciona cosas para la comunidad en el fondo, y son ustedes los que nos dan en el fondo las soluciones a través del uso de ciertas metodologías. Año 2012, año 2018, el Curiosity por un lado, y el InSight, que llegó hace poquito nuevamente a Marte. Y imagínense toda la evolución que hubo en el cerebro humano desde que estábamos con las piedras tirándonos para todos lados hasta poner un robot en Marte. Y por ahí surge la necesidad. Nuevamente el cerebro, quizás el cerebro primitivo, tratando de sobrevivir en otro planeta, hace que surja la necesidad de poder despegar de nuestra Tierra. Entonces, la necesidad de proyección y de trascendencia en el tiempo tiene que ver mucho con el inconformismo que tenemos actualmente. Esa capacidad de repensar, de reobservar, de reinterpretar nuestro entorno no se tiene que perder. Y gracias al desarrollo del cerebro es que comenzamos a articular y conceptualizar, y por ahí comenzaron a surgir ciertas soluciones bastante atractivas. Me voy a enfocar ahora en el cerebro límbico, que es donde se forman las emociones y que se ocupa mucho hoy día por las marcas. Y aquí voy a saltar desde el valor agregado desde lo intangible a lo tangible, y viceversa. El valor agregado en lo tangible, cuando tú tienes, por ejemplo, una mermelada, tenemos decenas de mermeladas en el supermercado. ¿Cuál es más atractiva? ¿Cuál te dan ganas de comprar? La que tiene valor agregado, pero a través de lo intangible, que es el diseño. Entonces, cada vez se está enfocando más en el trabajo de las emociones para conectar ese producto con las personas, para conectar la marca con las personas, ya se está trabajando a nivel emocional. Ya no le están vendiendo la típica que hacía el vendedor hace 25 años atrás, que le vendían las características y atributos de un producto. Hoy día las marcas por sí solas hablan, y eso es a través de las emociones, a través del poder simbólico de las marcas. ¿Qué ven acá? ¿Quién se atrevería a decir qué es lo que hay acá? Salud. ¿Salud? ¿Ya? Sí, nomás. Ayuda, Cruz Roja, pero algo vinculado a la salud. Sangre. Ahora, voy a cambiar el orden de los colores. Y acá que Suiza. Es lo mismo. Son los mismos elementos, pero cambió el color. Cambió la experiencia que hay detrás de ustedes con los elementos que yo les mostré. Lo mismo ocurre con las marcas, con el marketing. ¿Qué marca ven acá? Ya, y si no dicen Nescafé, ¿por qué ven Nescafé? Asociación, trabajo emocional, trabajo con el cerebro límbico, y hay todo un trabajo de psicología del diseño, psicología del color. Se torna un poquito quizás maquiavélico al transformar las emociones en un control manipulador para obtener ciertos beneficios de las marcas, pero aquí es donde también las marcas deben hacer un trabajo mucho más grande para poder conectar con los consumidores a través de la honestidad y ya no vender la pomada. Y aquí entramos al valor agregado de lo tangible. Esta es la definición de valor agregado, una de las tantas. Atributo que agregas para que tu producto, servicio o negocio tenga una posición relevante en un contexto determinado. Ese es el valor agregado de lo tangible.
Pero según mi experiencia, el valor agregado desde lo tangible, que es tu producto, aquí me imagino que hay emprendedores culturales, también estamos en una zona muy agrícola, hay gente que trabaja el tema de la viticultura, el turismo, los alimentos, muchas personas trabajan cervezas artesanales, mermeladas de muchos tipos, desde las orgánicas, naturales, con distintos sabores, distintos aditivos, quesos, leche, etc., que tienen un producto súper interesante, pero no se logra poner en valor si no es a través del diseño, que es el que permite conectar el producto con las personas. Y si tú lo conectas además a través de la experiencia emocional con la marca, la gente va a conectar y va a compartir el propósito que tú tienes detrás de tu proyecto. Y aquí nos vamos al valor agregado a través del diseño, desde lo intangible. Es el atributo que agregas para que tu producto, servicio o negocio tenga una posición relevante en la mente de las personas, usuarios o clientes. Es en la mente de las personas donde se genera el posicionamiento de un producto o un servicio. Son cada uno de ustedes, de acuerdo a la experiencia que tuvieron con una marca en particular, si le dan o no beneficio al producto, si le dan o no beneficio a la marca. Imagínense por un minuto que entran al supermercado y todas las góndolas están llenas de productos pero sin diseño. Solamente con la botella y el producto interior. Está lleno de cerveza, de vino, de mermelada, de leche. Y cada una de estas botellas tiene el mejor producto. Tenemos la mejor cerveza artesanal por un lado, acá tenemos la mejor cerveza artesanal de arándano, de maíz, de lúpulos extraídos de Alemania, vinos bajos los chilenos, etc. Nosotros tenemos un vino muy particular que crece con una cepa muy particular, que crece en un terroir muy creativo y etc. Lo mismo con la mermelada, la leche. Pero ¿cómo ponerlo en valor? Y nuevamente, no es sino a través de la marca y el diseño que tú puedes poner en valor los productos, y así vas transformando estos productos, mermelada, en este caso hay un ejemplo de miel, en un producto mucho más emocional. Aquí ya no estás vendiendo solamente la miel, estás vendiendo una experiencia de marca, una experiencia de consumo, pero que debe ser súper honesta con lo que realmente está vendiendo el emprendedor. El emprendedor tiene una idea muy interesante, pero no sabe cómo ponerla en valor. Y es el diseño, y es el buen diseño el que lo logra hacer. A través de la experiencia de consumir miel, productos bastante emocionales. Diferente es comprar uno de estos productos a comprar la miel que venden tradicionalmente en el mercado, que a veces es muy rica, a veces es mucha fructosa, no sabes lo que estás comiendo, hasta que el diseño logra poner en valor algo mucho más emocional, nutritivo y natural, a través de toda esta experiencia. Abre la caja, sale una abejita. Otra manera de vender la miel, con una mayor experiencia. Entonces tú comienzas a comprar los productos y ni siquiera te dan ganas de consumirlos, ni siquiera te dan ganas de abrirlos, te dan ganas de... Y seguramente les pasará a más de alguno, que compráis algo cuando hay en un lado, compráis una botella de vino o de algo, y es tan bonita que la tienes ahí de trofeo, para alguna ocasión especial. Pero a nadie yo creo que le darían ganas de abrir esta miel. Frutos secos. Los frutos secos son bastante nutritivos y saludables, pero muy fome para los niños. Y son los niños los que deberían consumir más frutos secos, además de los adultos. Pero ¿cómo hacerlo entretenido? ¿Cómo hacerlo una experiencia para los niños? A través del diseño emocional, a través de la conexión emocional. De nuevo, todo opera aquí en el cerebro límbico. El cerebro límbico opera con la emoción, entonces te venden la experiencia de que lo vas a pasar muy entretenido, vas a tener mucha alegría al consumir tus frutos, y tu cerebro más lógico, que el neocorte, que es el que te ayuda a analizar los atributos más diferenciadores, la parte lógica, y ¡pum! De repente tenés una mochila llena de frutos secos y el cabro chico te está pidiendo frutos secos para compartir con sus compañeros, porque al final es como la experiencia de abrir este monstruito y comértelo. Y por ahí como que vas a ir transformando tu dieta en algo mucho más entretenido. Blood of Grapes, un vino, sangre de uva. Nuevamente, el vino puesto en valor a través del diseño, a través del músculo del corazón. Aquí estamos apelando más al neocórtex, porque es el corazón muscular, no es el corazón que conocemos más lúdico. Entonces, imagínense este mismo vino con ese corazón más lúdico que todos conocemos, el del amor, el del color rojo,
ya quizás se nos va para otro lado. Aquí las decisiones fueron más darle un atributo bastante orientado quizás hacia los antioxidantes que te hacen muy bien para tu corazón. Entonces es mucho más efectivo mostrar el músculo tal cual que el corazón emocional. Y así puedes tener el mejor vino, pero el diseño es el que te ayuda a compartir y conectar con el producto. Entonces te dan ganas de comprarlo. Y esto está muy bien mapeado, está súper mapeado. Esto es para cierto segmento de la población. Ustedes van a un supermercado y se encuentran con vinos bastante tradicionales, con etiquetas de las casas patrimoniales o algunos granos de uva, pero es poco, sobre todo acá en esta zona, es poco común ver vinos desde el punto de vista del diseño que sean orientados hacia esta lógica. Y es porque nos cuesta de repente mirar el mundo con otros ojos. No es tan difícil hacerlo. Y es donde uno tiene que marcar la diferencia de lo que realmente el emprendedor está produciendo, está vendiendo. Porque además, lamentablemente, el diseño, que es el valor agregado del producto y que te permite conectarlo, casi siempre se deja para la última lengüeta de la casilla de Excel. Cuando te autoridad un proyecto o si estás emprendiendo algo, te preocupas de la contabilidad, que es súper importante, del modelo de gestión para que pueda transformarse en comercialización. Pero el diseño queda como relegado a la última lengüeta y es como un pendón, una tarjeta, y que lo hacen en una imprenta, sin mirar las imprentas, pero no hay un trabajo estratégico de diseño. Y así te encontrás con diferentes vinos, pero ante todo hay que identificar el propósito que tienen los emprendedores. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y esto ocurre cuando la gente se conecta con el propósito de una marca y comienza a compartir la marca. Gente que pernocta durante 3 noches para obtener el último producto de Apple, sin tener tanto marketing, salvo el que se genera en las redes sociales, en internet, pero estos productos se venden solos. Pero generan tal fanatismo que se conectan emocionalmente con ellos, logrando esto. Entonces ahí es donde las marcas comienzan a transformarse en fenómenos bastante culturales. Entonces las marcas hay que dejar de verlas como el ícono, el símbolo, la fotografía, el color, eso es lo más técnico, eso es lo que no mueve a nadie. Las marcas hoy hay que entenderlas como fenómenos culturales y económicos que logran conectar a toda una ciudadanía. Y evolucionan y se van posicionando en el tiempo, en la mente de las personas, en la medida que tengan una estrategia detrás. Y así nos damos cuenta de que las marcas de un tiempo a esta parte ya no solamente están dedicadas al ámbito más comercial. Hoy día los países son marcas. Todos los países cuentan con una marca propia. Brasil. Y cada uno con sus atributos diferenciadores. Brasil por un lado un poco más lúdico. Argentina una imagen bastante sofisticada y seria. Colombia. Canadá, que pone en valor más su paisaje. Chile, esta es la actual marca de Chile, sorprende siempre. Y cómo Chile, a través de las marcas sectoriales y territoriales que hay detrás de ella, va vendiendo cada industria en el extranjero. Y por ahí va agrupando, o sea, no es casualidad, como hablaba el orador anterior, de que hoy día Chile tenga 2 Oscars. Es porque en algún minuto se transformó el ámbito audiovisual en una marca sectorial que se llama Cinema Chile y se transformó en un programa que logró poner en valor el cine. Lo mismo con la fruta, la pesca y los pescados. Y aquí pasamos al branding, donde las marcas ya mutan y se transforman en una estrategia de valor para las marcas. Y el branding es un proceso temático de diseñar, desarrollar y construir marcas en el tiempo de manera permanente en un contexto determinado. Y aquí está la empresa, ahí están ustedes, la empresa, el producto, el servicio del emprendedor, que quieren conectar con el mercado. Los emprendedores culturales, a través de un evento, quieren conectar, tener mucha convocatoria. Los productores también quieren tener muchos clientes. No es sino con la interfaz de marca, no es sino con el diseño que logran transformar todos esos atributos más técnicos que el emprendedor tiene, lo pasan por este sedazo y lo logran transformar en un atributo emocional para que la gente lo comience a asimilar y lo comience a conectar con su vida. Y así se va poniendo en valor la identidad de la empresa, pero siempre desde una perspectiva honesta.
Starbucks lo sabe muy bien. Starbucks tiene toda la experiencia mapeada, nos tiene a todos mapeados, conoce todos nuestros gustos y por eso de alguna forma es entretenido ir a Starbucks. El hecho de que te pregunten tu nombre no es casualidad, ya te conecta a alguien que te pregunta el nombre, alguien que se acuerda de ti con tu nombre, genera una predisposición diferente a alguien que no. Entonces, y aquí termino, enamorarse del entorno, no solo del producto. Este consejo me lo dio alguna vez un emprendedor bastante senior, me dijo, el error de los emprendedores chilenos, como un emprendedor norteamericano, es que se empiezan a enamorar bastante de su producto, no del entorno o no del mercado. Cuando tú te enamoras, ¿cómo cuando uno se enamora? ¿Qué pasa cuando se enamora? Idealizan a la persona, no ven los defectos, pasa un año y recién ahí empiezan a salir las mañas. Lo mismo acá. Hay que lograr como el equilibrio entre enamorarse de tu producto, pero además enamorarse del mercado, que es donde va a conectar el producto con el mercado. Y aquí rápidamente, algunas experiencias de la oficina, trabajando con la agricultura. Yo trabajo todo en el tema más agrícola, vitivinícola y turístico, incorporándole valor, por ejemplo, a la agricultura. Aquí nos encargaron realizar todo el levantamiento de insumos para crear el Museo Agrícola. Entonces, estuvimos un par de meses trabajando en levantar insumos con mucha gente de la zona, desde académicos, gente del diario, escuelas, liceos agrícolas, municipios, gobierno, para saber cómo podría ser este liceo, este Museo de la Agricultura y transformarlo en algo mucho más entretenido y didáctico y quitarle esa como faceta aburrida que tiene la agricultura. Y se transformó en toda una serie de metodologías donde pudimos levantar desde lo más del diseño, branding, hasta lo más museográfico y museológico. Todo desde el ámbito más creativo. Esto, curiosamente, se lo encargaron a un diseñador y no a otra persona. Pero no, por un lado, lo que comentaban antes, pero porque cuando uno trabaja en el ámbito más cultural y artístico, tiene una mirada distinta, sobre todo con las cosas que son un poquito más lógicas. Es ahí el valor agregado que uno le puede incorporar, esa mirada diferente. Y esto se transformó en una propuesta mucho más digital y de experiencia en torno a la agricultura. Aquí otro evento vinculado con la industria alimentaria de la zona, incorporarle valor a través del diseño a los alimentos saludables, la sustentabilidad, los recursos naturales y el branding. Aquí mismo hicimos el evento con la Universidad de Concepción y generamos toda una experiencia de charlas, de talleres, para poner en valor la innovación y a los emprendedores que hay acá en la zona. Carelmapu es una zona que está frente a Puerto Montt, 85 kilómetros, y por la marea roja y por las salmoneras que dejaron la tendana, se declaró zona de rezago. Son pescadores artesanales que perdieron todo su sustento porque se contaminó todo, y con la zona de rezago permitieron levantarlos de nuevo. Nosotros fuimos a trabajar para allá, estuvimos viajando mucho a Chiloé, a Puerto Montt, y bueno, transformamos una marca desde una marca territorial, porque tenía que ir enlazada con una marca turística también de Senatur y otros proyectos que se habían hecho. Y se incorporó valor agregado al piure y al loco. Entonces aquí el piure y el loco ya se transformaron en una pasta de piure, en una pasta de loco, que se vendían en un envase bastante entretenido. Este fue un proyecto que hicimos con la Universidad Austral de Chile. Lo mismo levantamos con los pescadores artesanales, los insumos conceptuales, el mismo trabajo que hicimos con el Museo Agrícola. Ahí está el piure, ahí arriba. El piure son rocas gigantes que pesan cerca de 400 kilos. De los 400 kilos extraen cerca de 20 kilos de piure, entonces es una pega bastante jodida. Y hay que incorporarle valor para poder venderlo mucho más caro. La idea de este proyecto ahora es que ellos no sean intermediarios, sino que sean los vendedores directos, para que puedan ganar más. Ahí estoy yo buceando, sacando pinar. Bueno, y ahí trabajamos con todos los pescadores. Desde lo más básico de la marca hasta lo más innovador, que era incorporar el valor al alimento. Y lo último. Este es un trabajo más personal, que lo trabajé con gente de Estados Unidos, que fue poner el valor a nuestra cultura, toda la gente que ha nacido acá, a través de un proyecto que se hizo en las calles. Lo hicimos en Central Park, en Estados Unidos, en Montreal, en Canadá. Nos juntamos un grupo de amigos, conseguimos lucas y nos fuimos a hacer una serie de intervenciones gráficas, audiovisuales en el año 2013-2014.
Pero esto fue una especie de bálsamo rejuvenecedor un poco para ir cambiando la manera en que uno va viendo el mundo y poder llegar a algo mucho más entretenido y con mayor valor agregado a los trabajos que son más encargados de parte de los clientes. Me queda bastante por hablar, pero podríamos hablar en el coffee y en la tarde también en el taller. Y hay un panel de conversación ahora. Y hay un panel de conversación. Entonces el valor agregado tiene que ver con lo tangible, lo intangible, desde lo más básico del producto que tiene, pero es el diseño el que lo logra poner en valor y conectar con las personas. Muchas gracias.